Hola a todos, les habla Gabriel de Susurros Macabros. Esta es la segunda historia real de la sección Experiencias Paranormales y nos la envía Karina, también desde Lima, Perú. Según nos cuenta, ocurrió hace más de 22 años. Escuchemos su relato y luego revisaremos los detalles. Cuando tenía 6 años, mis padres alquilaron una oficina en un edificio del centro de Lima. En aquel tiempo, el país había entrado en una recesión y todos los microempresarios habían perdido sus proyectos o prácticamente eran obligados a volver a empezar. Como recién habían alquilado las oficinas, aún estaban remodelando todo. Por las tardes, luego del colegio, me llevaban con ellos porque no tenían con quién dejarme en la casa. La verdad es que ni me importaba, pues con un par de muñecas me distraía. Uno de esos días, mi padre había salido a traer algo con el carro y mi madre tenía que comprar algo en la tiendita de al lado. Estábamos en un tercer piso y para no hacerme bajar con ella, simplemente me dejó en la oficina y cerró con llave. No iba a demorar mucho y en realidad no lo hizo. La oficina donde yo estaba jugando no era tan grande. Tenía una ventana que daba hacia la avenida, pero desde el tercer piso la vista no era la gran cosa. Sin embargo, a diferencia de la otra, esta tenía una puerta que estaba prácticamente al lado de la salida. A los pocos minutos, desde que mi madre me dijo que ya regresaba, desde esa puerta salió un hombre mayor y gordito. Su cabello era corto y llevaba una bata de doctor. Al verlo, me saludó. Se veía muy amable e incluso me preguntó si todo estaba bien. Conversamos por un momento, pero ya ni me acuerdo sobre qué. Luego, se despidió y salió por la puerta principal. Cuando mi mamá regresó, le pregunté quién era ese señor. Me miró con cara de preocupación y me pidió que le explicara sobre quién hablaba. Luego de contarle todo, trató de abrir la puerta que estaba dentro de la oficina, pero no pudo. Me tomó de la mano y bajamos hasta el primer piso. Mi madre le pidió al recepcionista que le prestara el teléfono para llamar al dueño de la oficina. Solo escuché que al final mi mamá le dijo al hombre que lo iba a esperar ahí. Mi padre regresó a los pocos minutos de la llamada y, al enterarse, lo vi discutir con mi madre en voz baja. Cuando llegó el dueño, mi madre se quedó conmigo en el primer piso y mi padre subió con él a la oficina. Pasaron unos minutos y regresamos a la casa. Unos años después, recordé el suceso porque un familiar había tenido una cirugía y lo íbamos a visitar el fin de semana. Le pregunté a mi madre y se sinceró conmigo. Resulta que la puerta dentro de la oficina era un pequeño almacén y mis padres no tenían la llave de este. Ni siquiera sabían qué había dentro. Además, mi mamá había cerrado con llave la oficina, por lo que nadie podía entrar o salir. Pero lo más escalofriante es que ese hombre había fallecido hace varios años antes de aquel día. Según el dueño de la oficina, era un doctor que atendía de forma particular y derivaba a los pacientes a sus colegas, es decir, practicaba medicina general. Además, confirmó que mi descripción era la misma como él lo recordaba. Fue ahí cuando entendí por qué mis padres dejaron ese edificio y se mudaron a otra oficina días después. También entendí por qué me bautizaron prácticamente la semana sin una fiesta o algo parecido. Para ser honesta, el hombre no me dio temor. Como dije antes, fue muy amable e incluso sonreía mucho. Se le veía feliz, pero no tengo cómo explicar que haya abierto dos puertas que tenían llave. Especialmente la que estaba dentro de la oficina, pues la única llave la tenía el mismo dueño en su casa. Así termina Karina su experiencia paranormal. Como dice ella, no hay una manera en la que se pueda explicar que un hombre haya abierto dos puertas con llave. Además, según lo que nos cuenta, salió desde dentro de la oficina, lo que tampoco tiene una explicación lógica. No había nadie más ahí. Evidentemente, este hombre era un fantasma, pero, a diferencia de lo que solemos ver en películas o series, era un ente benigno. En mi opinión, el doctor todavía pensaba que estaba ayudando a las personas en esa oficina, pues, según Karina, se le veía feliz. Incluso, lo primero que le preguntó a ella fue si estaba bien. Creo que este hombre no pasó al descanso eterno porque su vocación aún le obligaba a querer ayudar a más personas. La mayoría tenemos la idea de que los fantasmas son malos por naturaleza. En realidad, son muy pocos los entes que buscan hacer daño a la gente, pues el resto quiere cumplir con las tareas que dejaron inconclusas.
¿Qué crees tú? ¿Lo que vio Karina fue realmente un fantasma? Escribe en los comentarios tu teoría. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte para que otros escuchen los susurros macabros. Con esto me ayudas a crear más contenido. Además, si quieres ser notificado cuando se suben videos nuevos, pulsa la campanita para que YouTube te avise. Nos vemos en la próxima experiencia paranormal.